Dios le bendiga a cada uno y amigos en esta hora, que el Señor nos brinda una oportunidad más para así estar compartiendo una nueva reflexión sobre doctrinas fundamentales, hoy con el tema la santificación, en este su programa La Biblia en tu hogar, con su hermano y amigo Domingo Rodríguez. Bien, amados, nosotros estaremos hablando hoy un poco sobre lo que es la santificación. Tocaremos la santidad, no muy profundo, pero vamos a ver cómo compartimos un momentito la palabra de Dios. En el libro de los Hebreos, en su capítulo 12, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. 12:14. Pero sí vamos a lo que es desde el verso 12. Vamos a hacerlo 12:12. En el nombre de Jesús. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Verso 13. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no salga del camino, sino que sea sanado. En el verso 14 nos dice la palabra: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verás al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tus palabras, porque ellas son fieles, son verdaderas, son profundas. Ellas llegan a lo más íntimo de cada vida. Te ruego, Señor, que tú te glorifiques en esta hora, donde tú hables con cada una de las personas, las cuales puedan conectarse y escuchar esta reflexión. Espíritu Santo de Dios, úsame de manera especial, llevando sanidad, liberación, reflexión y su tiempo de ver a Dios en su vida. Amén. Bien, amado, Dios le bendiga mucho en esta hora. Estamos dando seguimiento a lo que son doctrinas fundamentales y hoy vamos a, quizá demos algunos tópicos, pero quiero enfocar más sobre lo que es la santificación y citar versos bíblicos que también atañen la santidad. Cuando hablamos de la santificación, tenemos entendido que esta converge en un proceso. Así se puede ver la santificación, que es la obra del Espíritu Santo, en la cual el creyente es progresivamente conformado a Cristo, dejando el pecado y creciendo en obediencia. Así podríamos ver lo que sería la santificación. La santificación como proceso progresivo
repito, es la obra del Espíritu Santo en la cual el creyente es progresivamente conformado, dejando el pecado y creciendo en obediencia. Si vamos a 2 de Corintios, en su capítulo 3, verso 8, encontramos que dice que nosotros somos transformados de gloria en gloria en la imagen, en la misma imagen de Cristo. En Primera de Tesalonicense, capítulo 4, verso 3, nos habla, pues que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Nuestra santificación. Reitero, hablar de santificación es hablar de algo progresivo, que es un proceso en el cual día a día nosotros vamos renunciando, vamos apartándonos del mundo pecaminoso, apartándonos de las tentaciones, no cediendo a ellas, sino que vamos cada día dejando cosas del mundo, dejando cosas de pecado, para entonces ir asumiendo las cosas espirituales, ir asumiendo la persona de Cristo en nuestra vida, y que ésta vaya reflejándose cada día en nuestra vida. Y esto entonces nos da la santidad, porque la santidad la da el Señor. ¿Y cómo da el Señor la santidad? Porque al nosotros portar la imagen de Cristo en nuestra vida, esto es lo que nosotros llamamos santidad. Y cuando portamos la imagen de Cristo, significa que nosotros nos hemos separado del pecado para entonces vivir según Cristo Jesús. Tenemos muchos versos bíblicos que podemos citar para hablar de lo que es la santificación, la santidad. Encontramos que en el libro de los Hebreos, en el libro de los Hebreos, en su capítulo 2, verso 11, nos dice, porque el que santifica, y los que son santificados, de uno son todos. De uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Aquí el apóstol Pablo se está haciendo una referencia, y repito, porque el que santifica, que es Cristo, y los que son santificados, de uno son todos. O sea, todos los santificados, y que quien santifica es Cristo, quiere decir que todos somos santificados, todos los santificados somos de Cristo. Y por ende, entonces, no nos avergoncemos de llamarle hermano. En Hebreo, en su capítulo 10, verso 14, nos habla, porque son una sola ofrenda. Porque con una sola ofrenda
hizo perfecto para siempre a los santificados. Es decir, que Cristo ofreciéndose una sola vez y para siempre, una sola vez y para siempre, pues somos entonces santificados, no ofreciendo varios sacrificios. Y nos habla que siendo una vez, ofreciendo una sola, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. En Hebreo capítulo 13, verso 12, entonces nos habla, por lo cual también Jesús, hablando sobre lo que es la santificación, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Fuera de la puerta. Aquí tendría que dar un recuento al contexto, pero cuando nos habla de que, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Si hablamos fuera de la puerta, entonces estamos hablando que él fue crucificado, su sangre fue derramada, no fue dentro de la iglesia, sufrió afuera. Fue allí en el Gólgota, en un lugar que era establecido para crucificar, para ajusticiar a los condenados, a los que eran malhechores. Y Jesús, pues, una vez ofreciendo esto, fue para que por medio de su sangre nosotros fuésemos santificados. En 1 Corintios capítulo 1 verso 30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. ¿Cuántas cosas son hechas? Nos dice el apóstol Pablo en el capítulo 1, verso 30 de 1 Corintios. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. O sea, Cristo nos ha sido hecho por Dios, número 1, sabiduría, justificación, o sea, en Cristo nosotros somos justificados. También dice que hemos sido, también por Cristo hemos sido hecho por Dios santificación y redención. O sea, en Cristo se resume nuestra condición de creyente en 4 aspectos. Número 1, sabiduría. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Justificación. Nuestra condición está justificada en Cristo, porque nuestros pecados son justificados en Cristo, porque Él pagó el precio por nosotros. Santificación. Nosotros somos santificados en Cristo si nosotros nos sumergimos en la presencia de Dios, en la presencia del Espíritu Santo, nos sumergimos en Cristo
y vivimos en Cristo, entonces la santificación nos corresponde. Y redención, aquí habla ya de salvación en Cristo. Entonces, hemos sido redimidos por Cristo o por Dios en Cristo Jesús. O sea, es algo tan profundo que nos habla la palabra que no hay manera de estar fuera de Cristo si nosotros queremos lo que es la santificación. Y hablamos de santificación, que es un proceso progresivo, o sea, que no es un proceso que se obtiene así, ya me convertí y ya estoy santificado. Nos dice la definición que es un proceso. Hoy cometí un error y me di cuenta que cometí ese error. Yo me arrepiento de ese error, pero no reincido otra vez mañana al cometer el mismo, sino que reconocí mi error, reconocí mi pecado y me aparté de él. Entonces, mañana trato de evitar el otro error que quería cometer, y cuando puedo ver a leguas, puedo ver a distancia la tentación, entonces yo lo que hago es que me alejo de la tentación, y a esto se le llama santificación. ¿Por qué? Porque yo voy alejándome del pecado. Aunque el pecado se esté cerca de mí, no trato de hacer uso de él. Es como usted va en un vehículo y usted está en su hogar, puede ser en su hogar, pero afuera tienen una música que no es sacra, sino una música secular. ¿Y qué está pasando? Usted no se va a poner a bailarla. No. Usted la escucha porque no es sordo, pero tampoco usted se detiene a cantarla, a meditarla, a vivirla. No. ¿Por qué no lo hace? Porque en usted hay un proceso de santificación, y es que cada día más usted quiere parecerse a Cristo, porque Cristo era santo. Y dijo el Señor: sed santo porque yo soy santo. Y si hablásemos un poquito de la santidad, encontraríamos que santidad, como dijimos al principio, es estar separado del mundo para Dios. Separación del pecado para unirnos a Cristo. Ahora, no practicamos las obras de la carne pecaminosa, sino que practicamos las obras del Espíritu en nuestra carne. ¡Wow! Continuamos con los versos bíblicos. Entonces, luego de la conversión, el Espíritu Santo va perfeccionando la obra de Dios en nosotros como creyentes. Esa es la ventaja, que no estamos solos, sino que el Espíritu Santo nos va perfeccionando. Entonces dice que el Espíritu Santo va capacitando al creyente para una vida de santidad. Y como decía alguien, que la santidad es una dependencia de Cristo.
Y si la santidad es una dependencia de Cristo, eso significa que yo no voy a pecar porque dependo de Cristo. Y Cristo es el que me va a hacer santo, no soy yo el que me voy a hacer santo. El haberme separado de la humareda, vamos a ponerlo así, haberme separado de la humareda es la que vas a evitar que mis pulmones sean congestionados con el humo y esto pueda provocar una enfermedad respiratoria. ¿Qué quiero decir? Apartarnos del pecado, separarnos del pecado, y esto hacerlo para Dios significa que yo hago una mudanza. Y al mudarme del lugar de peligro, ahora habito en otra habitación, en otra hábitat, en el cual ahí lo que voy a respirar es aire puro. Y ese aire puro, ese ambiente saludable, es lo que va a producir en mí sanidad, salud. El consumir, entonces, alimentos nutritivos, alimentos naturales, es lo que va a provocar que mi organismo se mantenga sano. El consumir productos tóxicos, productos que van a dañar mi organismo, es lo que va a provocar mis enfermedades, tanto coronarias como puede ser estomacales, como puede ser neuronales. Pero ¿qué va a pasar? Haciendo un símil, estoy haciendo un símil, que como Cristo es el que me da la santidad, mientras más cerca de Cristo, más santo soy. Mientras menos uso hago del pecado, entonces más voy santificándome. Porque como es un proceso, más voy santificándome. Hasta llegar a la estatura, que es un camino de trayectoria, alcanzando la santidad plena que se consigue al final de la jornada, porque más de ahí para allá no hay pecado, no hay tentaciones. Entonces, en el Evangelio de Juan, en su capítulo 17, verso 16 al 19 nos habla. El 16 nos dice: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Esta es la oración que hace Jesús al Padre. Repito, no son, nosotros, lo que hemos creído en Cristo, así ora Jesús sobre nosotros. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. O sea, Jesús no era del mundo. Santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Oh, wow. Aquí la obediencia a la palabra
la vivencia de la palabra, esta nos va santificando. Así como lo dijo el Señor, me parece que fue a Jeremías, tragarse el rollo, o sea, alimentarse de la palabra de Dios, esta entonces dice que nos va santificando, de acuerdo a la oración que Jesús le hace al Padre. Santifícalo en tu verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. Y Jesús también dijo, yo soy la verdad y la vida. Entonces, tu palabra es verdad. En el verso 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío. Así como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Wow. Verso 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo. Y por ello yo me santifico a mí mismo. Es decir, cuando alguien cree en Cristo Jesús, sigue sus pisadas, la santificación que nosotros adquirimos es producto de Cristo como santo. Aleluya. Entonces continúa diciendo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Primera de Tesalonicenses, en su capítulo 5, verso 22 al 24. El verso 22 nos dice, absteneos de toda especie de mal, es la recomendación que hace el Maestro. Es la recomendación que hace Cristo, que nos abstengamos de toda clase de mal. Y el verso 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Aquí hay una profundidad tan grande que solamente los que tienen la sed de Dios, solamente los que tienen esa ansiedad y esa necesidad de Dios en su vida pueden entenderlo. De lo contrario, no podrá entenderlo, porque dice la palabra de Dios que el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales. Y para esto tiene que escucharse con el oído espiritual. Debe leerse con el ojo espiritual. Y debe confesarse con una intención espiritual. Y es aquí, repito el verso 22 de Primera de Tesalonicenses 5, dice, absteneo de toda especie de mal. Absteneo de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, cuando habla de ser, es tu persona, todo vuestro ser, tu esencia, lo que tú eres, y todo vuestro ser. Luego dice, todo vuestro ser, espíritu, es el aliento de vida, espíritu, que está todo vuestro ser, todo aliento de vida. Toda vuestra alma
que es el asiento de las emociones, así se define lo que es el alma. Y todo asiento de tus emociones y tu cuerpo y todo vuestro cuerpo, todo mi cuerpo, o sea, este cajón, esto que se logra ver, dice, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Este verso bíblico, si nosotros logramos asumirlo, si logramos absorberlo en nuestra vida, no necesitamos más cosas para nosotros alcanzar la santidad, alcanzar la salvación, alcanzar el favor de Dios. No sería más necesario buscar otras cosas, porque este verso bíblico nos declara totalmente lo que nosotros debemos ser y hacer. Y todo vuestro cuerpo, vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Significa que está hablando de una manera escatológica, pero también está hablando hasta que llegue el momento de tu partida de este mundo. O sea, hasta que llegue la muerte a tu vida. A los 30, 40, 50, 60, 100, 120, no sé. Pero dice que debe mantenerte irreprensible hasta que venga la muerte por ti. O, como dice, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hasta que Cristo venga a levantar su pueblo, venga a levantar su iglesia. Hablando de la santificación, que es lo que estamos hablando, es una clara separación del mundo a una forma de vida digna de un Dios santo y transformador de vidas. Repito, la santificación es una clara separación del mundo para vivir, o sea, para entrar a una forma de vida digna de un Dios santo y transformador de vidas. Nosotros creemos que la santificación es un proceso que se produce día a día y que se revela a través de la santidad. ¿Cómo se revela a través de la santidad? Es que si yo he creído en Cristo y he asumido que ya voy a vivir para Cristo, si ya tengo a Cristo en mi vida, significa que tengo la santidad. Tengo la santidad. Ahora bien, esa santidad puede degradarse. Y no estoy dañando la teología. Porque si yo no practico la santificación, entonces pierdo mi santidad. Porque la santificación significa que es progresiva. O sea, tengo que ir dejando. Por ejemplo, hoy yo acepté a Cristo y soy 100% santo. Acepté a Cristo. Significa que confesé mis pecados, renuncié
a mis malos hábitos, a mi mala vida. Renuncié, si practicaba hechicería ya a partir de hoy, Cristo la borró en este momento. Ya Cristo quitó todas esas manchas, la quitó. Mañana vamos a ver qué va a pasar. O sea, hoy yo soy santo. Mañana vamos a ver qué va a pasar. Si yo vuelvo a practicar la hechicería o el robo o el adulterio o la fornicación o las mentiras, entonces ya ahí hay una degradación si yo cometo esos errores. Entonces, si mañana yo digo, no hago ninguna cosa de esta, entonces esto es la santificación. O sea, me mantengo la santidad. Mantengo mi santidad. Y la santificación es que cada día yo trato de no hacer cosas que deshonren al Cristo que mora en mí. ¡Wow! Cristo es la santidad y está en mí. Y yo debo permanecer santo. Continuando. Y la santidad es ser apartado de las cosas pecaminosas del mundo para consagrarse en un cuerpo y en cuerpo, alma y espíritu a Dios. Creemos que la santidad comienza en nuestro ser, o sea, nuestra esencia. Es decir, por nuestro interior. La santidad comienza por nuestro interior. Luego se va reflejando en nuestro exterior. ¿Qué quiero decir cuando se va reflejando en nuestro exterior? Si soy santo, significa que esa santidad se va a reflejar aún hasta en la sonrisa, aún hasta en las miradas, aún hasta en mi ropa se va a reflejar. ¿Por qué meto yo la ropa? Hay algunas... esto es doctrina, estamos hablando de doctrina. Hay algunos pensadores o algunos maestros o predicadores o teólogos que no quieren que se hable sobre este punto de ropa. No quieren que se hable sobre eso. Pero como no es un mensaje que se está dando a una congregación, sino que esto es doctrina, lo que estamos hablando aquí nosotros le llamamos lo que son los puntos fundamentales de doctrinas fundamentales y reglamentos. Doctrinas fundamentales, lo que estamos hablando aquí. Por eso hemos estado hablando hoy sobre la santificación, hemos venido hablando sobre muchos puntos. Entonces, cuando hablamos de ropa, estamos hablando de que dice que aún con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Aún con la ropa de Pablo se producían sanidades. ¿Sabes por qué? Porque ese hombre que andaba en santidad, que andaba lleno de la presencia de Dios, esas ropas estaba también llena de esa cobertura. Por eso es que algunas personas en lo que es la superstición recomiendan que no usen ropas íntimas o ropa de otra persona, porque a veces hay influencias. Esto podría parecer supersticiones, ¿entiendes? Pero con la ropa de Pablo, pues, habían personas que se sanaban.
Entonces, yo debo cuidar también qué tipo de vestimenta como cristiano yo debo utilizar. Este no es el tema, estamos hablando de la santificación, pero sí abordando esa parte. Debemos nosotros procurar de vestir como el santo de Dios, como el ungido de Dios, como el que ha sido separado para Dios. Y no puede ser solamente la diferencia, las palabras, sino que también debe haber una diferencia en su postura, su manera de hablar, de pensar, porque usted como hombre santo, mujer santa, con una ropa provocativa, donde el cuerpo es una señal de morbo, usted y yo lo sabemos, entonces debemos evitar este tipo de cosas que pueda generar morbo, porque usted no va a provocar al Espíritu Santo. Entonces, si usted no va a provocar al Espíritu Santo, no se vista provocativamente. Entonces, en su habitación a sola, bueno, no hay problema. En su recámara, en su intimidad, usted puede andar como quiera. Pero cuando usted sale a la calle, usted debe ser luz. Luz. Y que usted represente el reino de Dios. Quiero ir concluyendo ya. Y uno de los puntos importantes que quiero que se tome en cuenta es como dice Hebreo 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad. Seguid la paz con todos. Por eso habla el Señor del amor al prójimo, que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Y en cuanto a la santidad, dice la palabra, sed santo, pues porque yo soy santo. Aquí hay dos requisitos que habla el apóstol Pablo. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, sin santidad no podrá llegar al Señor. Sin santidad no podrá ver al Señor. Y por eso te digo que debe practicar la santificación día a día, en cada amanecer, cada segundo, porque el enemigo se está al acecho. Como dice en el libro de Santiago, capítulo 12, verso 1, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque después que haya recibido la prueba, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a aquellos que le aman. ¿Y quiénes son los que le aman? ¿Quiénes son los que aman al Señor? Pues lo que obedecen su palabra, lo que se sujetan a Él, lo que se apartan del pecado, y se separan para Dios. Así que Dios le bendiga, amados hermanos, amigos, en esta hora. Y quiero hacer una oración de conclusión. Esta oración consiste en 3 partes: conversión, reconciliación y por tu familia. Repite conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados, renuncio a Él, me reconcilio contigo y dame las fuerzas para que a partir de hoy
servirte en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús, inscribe mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado nunca más. Ahora oraré por tu hogar, por tu familia. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que tu Santo Espíritu toque las vidas. Señor, ese hogar que está atado, ese hogar donde hay problemas, esos hermanos, esas hermanas, esa familia que está pasando por proceso diferente, te ruego que tú derrame de tu gloria, que tú derrame de tu espíritu liberador, de tu espíritu sanador, de tu espíritu que produce paz, de tu espíritu que quebranta y que derriba la depresión. Ese espíritu de depresión lo reprendo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y que tu presencia ahora toque el corazón, toque la mente, toque la vida de esa familia ahora en el nombre de Jesús. Padre, y que sea como testimonio que tú hiciste un milagro y que a partir de hoy has habido paz, ha habido liberación y ha habido tranquilidad porque tú le has sostenido a partir de ahora. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, amado hermano, amigo. Será hasta una próxima transmisión. Ya en la próxima reflexión estaremos hablando sobre la iglesia y su misión. Recuerde que estamos hablando de doctrinas fundamentales de la iglesia. Así que Dios te bendiga y será hasta una próxima ocasión.